tardes. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que están participando, a la CENAF por haberme invitado. Yo pensaba que el tema de la charla de hoy reunía como las tres patas que yo he venido trabajando en toda mi carrera profesional, ¿no? Que tenía que ver con el patrocinio para el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, y la situación de violencia de género. Bueno, durante muchos años trabajé en UNICEF, con la CENAF trabajamos afortunadamente juntos muy bien. La verdad que varios de los temas que veníamos problematizando en distintos ámbitos pudieron encontrar en ese momento la forma de la... Voy a un segundo porque me parece que tengo mal internet. Cuando comencé los caminos que tenían que ver con estos temas, uno de los primeros casos que patrocinaba en el consultorio de la facultad, tenía que ver, nosotros habíamos arrancado con una comisión para patrocinar a niños, niños y adolescentes, cuando todavía la ley 10.903 existía, el foco estaba puesto más en la crítica a la justicia de menores, que era la que tomaba medidas de disposición y internamiento, pero respecto de la justicia de familia, no teníamos como la misma intervención. Sin embargo, en esa época, más de 20 años atrás, casi todos los casos que llegaban, por lo menos a ese patrocinio, tenían que ver con intervenciones del área de violencia, a partir de denuncias hechas de violencia, con la ley de violencia familiar, la 24417, que había sido pionera en su momento para visibilizar las situaciones de violencia en el ámbito doméstico, y que también disponían medidas de internación. También disponían medidas de institucionalización, y tenían recursos muy parecidos a la justicia de menores, pero en el ámbito de familia con mucho menos análisis crítico en ese momento. Por suerte, entramos en una etapa de transformación legislativa. En el año 2005 se pudo derogar la 10.903, y cuando uno de los artículos específicos de la 26061 tenía que ver con que se derogaba la medida de protección de persona. Sin mucha explicación por ahí, lo que tenía que ver era una medida cautelar dispuesta en el Código Procesal Penal de la Nación, es decir, era una crítica bien concreta al funcionamiento de la justicia nacional en asuntos de familia, y tenía que ver con cómo se aplicaba esa herramienta, esa medida cautelar respecto de niños, niñas y adolescentes, y que muchas veces era un recurso que surgía a partir de una denuncia de violencia familiar. Es decir, se hacía una denuncia de violencia familiar a partir de la ley 24417, y después había alguna situación que determinaba que se tomara una medida de institucionalización en el marco de un expediente que ya no era un expediente tutelar de los que hablábamos por la 10.903, sino que era una medida llamada medida de protección de persona. La 26061 pretendió saldar ese tema, y entonces la deroga en la 26061. Y el modelo de la 26061, bueno, todos ustedes saben, pero es un modelo que interpretó que el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando habla de las situaciones de violencia, apuesta a los servicios descentralizados administrativos. Es decir, cuando el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que ante situaciones de maltrato, de violencia, deberán adoptarse los procedimientos eficaces y las medidas administrativas, y, si fuera el caso, la intervención judicial. Entonces, el modelo para las situaciones de violencia tuvo que ver con una apuesta a servicios descentralizados, a los órganos de protección locales que pudieran intervenir en forma más preventiva, que pudieran acompañar este tipo de intervenciones. Y en el 2009 llegó
la ley 26485. La ley 2485 de protección integral de las mujeres, en el artículo 24, cuando define cuáles son las medidas de protección que se tienen que aplicar para las situaciones de violencia de género, las situaciones de violencia de género en esta ley están bien claras, definidas en el artículo 4, ¿no? Cuando determina cuáles son las situaciones que dan origen a este marco normativo. Las situaciones de vulneración de derechos a través de la discriminación por cuestiones de género. La ley, el artículo 24 de esa ley habla de cuáles son las medidas que se pueden adoptar en este caso de denuncia, y el modelo que adopta la 26485 es un modelo judicial. Sin embargo, dice que cuando hay niños involucrados se debe aplicar la 26061. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica y qué es lo que está sucediendo ahora en contextos de pandemia? Antes de este contexto de aislamiento actual, sí lo que uno veía es que no estaba tan, que continúa, por lo menos en el ámbito nacional, que es donde uno se mueve en el territorio, el ámbito de la justicia nacional, de familia, que es el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Uno ahí lo que veía es que si bien han pasado ya muchos años, se generaron un montón de reformas legales, se intentó adaptar las prácticas judiciales a estos estándares de derechos humanos, todavía existen prejuicios muy fuertes respecto de la situación de las mujeres que denuncian, y que estos van cambiando de forma según los distintos momentos que se toca vivir. Entonces hay avances en algunos ámbitos y después muchos retrocesos también que tienen que ver con las distintas formas del patriarcado, que realmente la justicia de familia no está exenta, ni por supuesto es un agente de transformación que acompañe esos temas. Pero lo que sí veíamos es que la 26485 promueve, y promueve fuerte, la posibilidad de denunciar cuando hay situación de violencia. Esta denuncia la tiene que tomar el ámbito judicial, se habla de la debida diligencia, de los deberes estatales para intervenir, y cuando interviene el órgano judicial, hace una derivación, cuando se ve que hay situaciones de violencia contra los chicos, hay una derivación a los órganos de protección. Yo ahora lo que les puedo comentar es cuál ha sido mi experiencia en el patrocinio de la Defensoría General. Nosotros intervenimos en muchísimos casos de las denuncias de violencia que se generan en la ciudad, y debemos ser el servicio que más concentra el patrocinio para las víctimas de violencia de género, y de nuestras intervenciones, más del 90% de nuestras asistidas tienen hijos. Entonces, si bien es un patrocinio para víctimas de violencia de género, tiene un componente muy, muy fuerte también de seguimiento de niños. De este más del 90% de mujeres que tienen hijos en común o no con la persona que denuncian, gran parte, casi todos, son, por, por testimonio de las madres, son, por un lado, víctimas indirectas, podría decirse, de la violencia que padecen, pero en muchos casos también son víctimas directas de la violencia que se denuncia. Cuando esta denuncia se realiza y se recibe en sede judicial, para las áreas de infancia se hace una derivación. Entonces, en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires, es que se deriva al Consejo de Derechos para que tome intervención y analice la vulneración o amenaza de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, empiezan a ir en paralelo dos intervenciones. La medida judicial, que busca tratar de garantizar, que busca que un juez determine cuáles son las medidas de protección eficaces para hacer cesar esta violencia que denuncia una mujer,
y el Consejo de Derechos que empiece a intervenir. Pero empieza a intervenir a partir de esta denuncia que fue movilizada por, por una mujer madre de determinada violencia que ha informado. Y lo que muchas veces sí hemos podido ver es que más allá de la cantidad de casos en los que se intervienen, no hay la suficiente articulación entre las áreas de infancia y las áreas de género. Porque a pesar de que en muchas ocasiones esta comunicación es la primera comunicación que recibe un órgano de infancia para intervenir, muchas veces empieza como de cero la intervención. Y lejos de entender y comprender la situación de violencia de género con las particularidades que tiene, es decir, que existe un círculo de violencia, que muchas veces la violencia está naturalizada, que a pesar de que a veces se puede hacer la denuncia y se hace una primera manifestación para, para solicitar medidas de protección, eso no implica que automáticamente la situación está superada y que la denuncia es un paso, pero de ninguna forma es el remedio institucional que se requiere para dar por concluida la intervención respecto de la violencia. Muchas veces se ve que la intervención se focaliza en una evaluación respecto de la madre. Por supuesto que hay buenas prácticas y buenas intervenciones. Yo por ahí lo que quisiera presentar acá son algunos nudos problemáticos, cuando esa intervención se disocia. Entonces, lejos de cuestionar cuál es la medida que corresponde aplicarse respecto de la persona denunciada, la intervención muchas veces se focaliza en cuáles son los recaudos, los requisitos, las acciones que tiene que realizar la mujer denunciante para poder garantizar de mejor forma la protección respecto de sus hijos. Y a veces hay situaciones que tienen que ver, por ejemplo, casi todos los casos tienen que ver con que los chicos también son víctimas de violencia patrimonial o económica, que está muy claramente definida en la ley 26.485, y que esto requiere de una acción específica para poder garantizar quien denuncia no es autora directa de violencia sobre los chicos, algunas situaciones de omisión respecto de cuál es el cuidado que se podría esperar respecto de los hijos, es puesta en duda, en análisis, y el expediente se convierte en pistas de lo que antes se llamaba como un expediente de protección de persona. Entonces, en algún punto en algunos casos extremos, mayoritariamente esto sucede con mujeres de sectores populares, no es en forma exclusiva, este análisis no sucede en otros sectores. La denuncia que comenzó intentando denunciar y con mucha expectativa respecto de que sea la justicia la que pueda intervenir, puede tomar una forma de violencia institucional, porque lejos de poder garantizársele alguna herramienta eficaz para eso, se focaliza en cuáles son las medidas, cuál es su rol respecto del cuidado de los chicos. Y la situación de violencia tiene particularidades. Por ejemplo, puede haber alguna situación de naturalización de la violencia, entonces por más que haya denunciado la situación económica y de autonomía económica no se tiene, entonces una medida que por ahí está dada por 60 días y después no continúa esa medida, vuelve a tener convivencia, órganos de infancia, por ahí puedan evaluar que este retorno a la convivencia con la persona que ha denunciado no manifestaría una actitud muy protectoria respecto de los chicos, a los cuales, cuando ella denunció, manifestó situaciones de violencia
posible respecto de los chicos. Esto que por ahí parece común y de sentido común, en realidad, más que una situación de evaluación, requeriría, o en conjunto con la evaluación, podría requerir cuáles son los mecanismos que podemos hacer para el acompañamiento de esas medidas, que esas están en la 26061, es decir, son medidas de acompañamiento, de orientación, y en algunos casos sí hemos visto que esto termina en institucionalizaciones. Yo recuerdo un caso que me impactó mucho y me parecía, bueno, pasaron 20 años desde que empezamos con estos temas y no se han podido resolver algunos nudos críticos de intervención estigmatizante respecto de... un caso de relativamente poco tiempo, una señora era la sexta vez que denunciaba al padre de sus hijos. Nunca había tenido algún patrocinio en esa causa. Simplemente ella sabía que existía el recurso, iba a hacer la denuncia y la violencia cada vez fue mayor. Primero más contra ella, después estaba muy focalizada, los chicos iban creciendo y después estaba muy focalizada también en violencia física correctiva, es decir, a partir de enojos respecto de los chicos. Y ella cada vez que iba a denunciar, manifestaba la dificultad también para poder hacer frente a esa violencia. Y la intervención de protección de la infancia intervino, es decir, como fue comunicada cada una de las veces, no en una intervención desde la promoción, sino en una intervención derivada, las primeras veces la citaba y le recomendaba, lo que recuerdo que le decían a ella es que le daban un listado de los lugares a donde tenía que ir, unas derivaciones. Entonces, en la primera vez le dan ese listado, la segunda vez cuando la vuelven a citar le dicen, bueno, otra vez, a ver, usted fue, y le vuelven a dar los listados, hasta que, bueno, en la sexta vez, que es cuando nosotros intervenimos, es porque alguien de los que trabajan ella pertenecía a uno de los barrios populares, detecta la necesidad de que tenga un patrocinio en este momento. Y en este caso, en la sexta intervención, ya le habían institucionalizado a los 3 chicos. Había un control de legalidad que valoraba que, bueno, que no había tomado, que ella había vuelto, a partir de la quinta denuncia, había vuelto otra vez con la persona que había denunciado y que entonces ya no se podía sostener más la convivencia de ella con los chicos y con la persona que denunciaba. La persona que denunciaba tenía orden de exclusión y tenía una restricción de acercamiento. Ella con esta sexta denuncia ahí la orientan y consigue pedir patrocinio. Y nosotros ahí viendo después las 6 denuncias previas, vemos que ella tenía dificultades de lectocomprensión, era semianalfabeta. Entonces, realmente la cantidad de veces que se le había dado listados no tenían que ver con una derivación efectiva hacia los mecanismos de protección concretos. Sin embargo, bueno, la institucionalización de los chicos disparó en ella una búsqueda hacia por lo menos tener un patrocinio, cambiar de estrategia y ver cómo se podía intervenir. La intervención fue muy ardua, pero y se terminó resolviendo por otras formas, no solamente por la intervención judicial, como siempre, ¿no? En estas cosas hay otras intervenciones en paralelo también, aplicando la institucionalización, es decir, fue cada vez peor, porque una institucionalización, uno de los chicos después terminó en un servicio de prevención y de tratamiento de adicciones. Los mismos profesionales decían que toda la intervención había sido iatrogénica, pero básicamente el nudo tenía que ver más allá
de los patrones de funcionamiento tenía que ver con también una invisibilización de la situación de violencia de género denunciada, porque en definitiva había medidas concretas que se habían adoptado y que se podrían adoptar y que quizás requerían la aplicación de otras medidas diferentes a las estándar que se podían aplicar en la mayoría de los casos. Pero en esos casos también el centro de la atención, para que sean los chicos, también tiene que ser la madre que está denunciando esa situación de violencia y poder analizarse en esos casos cuáles son las medidas concretas. Muchas veces, por ejemplo, habría posibilidad con una denuncia de, de poder solicitar alimentos provisorios y hay, por ejemplo, jueces que consideran que, bueno, pero si ya hace tiempo que no están conviviendo en forma conjunta, no es el momento este en una denuncia para fijar alimentos provisorios. Y a veces justamente la necesidad de realizar una denuncia tiene que ver con que el diálogo se, precisamente se ha roto, hay situaciones de violencia. Entonces, es en ese momento en el cual sería útil poder establecer alguna medida judicial que pudiera ayudar a ese contexto a salir adelante. Esto en el ámbito que tiene que ver interpersonal de familia, pero uno ve también cómo los jueces operan en esta lógica más patriarcal y cómo también a veces algunas intervenciones de las áreas de infancia eh, ven todo como neutral, y en realidad las situaciones de violencia de género necesitan también ser analizadas desde las intervenciones de infancia, porque es desde ahí también donde nosotros podemos complementar y podemos articular en forma concreta también para que los chicos puedan superar en conjunto con su madre esta situación y poder acompañar hacia un trayecto más garantizador de derechos. Bueno, yo creo eso, que todavía estamos en un ámbito de necesidad de fortalecer y de mejorar la articulación específica en el ámbito local entre las áreas de infancia y las áreas de género. Em, y bueno, y lo que se ha visto, es decir, lo que se ve ahora, por lo menos los pocos datos que podemos contar respecto de la intervención a partir del aislamiento preventivo, por lo menos en el territorio donde yo me desenvuelvo, sí al principio, en las primeras los dos primeros ASPO, bajó mucho la cantidad de denuncias directas. Nosotros pudimos, también, uno va tratando de generar a ver cuáles son las formas de llegada al público. Nosotros sí pudimos ver que había que generar algunos otros mecanismos de comunicación directa. Mayoritariamente los casos que nos llegan ahora son casos de ya no convivencia, es decir, todavía no se está pudiendo llegar a las situaciones de violencia actual, es decir, quien está padeciendo una situación de violencia actual y necesita una medida judicial que permita modificar esta situación y otorgar una medida de protección en ese momento es un porcentaje pequeño. Sí, los casos que están llegando más es de situaciones de violencia, pero ya con cese de convivencia, mayoritariamente son esos casos. Ya de cese de convivencia y dificultades que tienen que ver con, por ejemplo, violencias que se desatan en el restablecimiento de determinados regímenes de comunicación, en todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la obligación alimentaria, y cuestiones también que tienen que ver con el cuidado o maltrato. Los números son bastante menores en términos a otras épocas en general. Sí se están reportando dentro de estas situaciones de violencia anunciadas un impacto más fuerte respecto de los chicos. Em,
pero con esta característica que les digo, que ya las situaciones de violencia con no convivencia, con convivencia, son los que todavía están costando ver cómo llegar, cómo poder canalizar eso. También es cierto que nosotros somos un servicio de patrocinio, es decir, hay otras líneas de emergencia que funcionan las 24 horas y que pueden intervenir en forma directa. Sin embargo, lo que sí permite analizar es que, bueno, acompañamiento durante todo el procedimiento y en la medida de la necesidad de medidas de protección, se puede ver también el impacto de las políticas en la vida real de las personas. Y sí las dos, es decir, el primer mes, después de la primera medida de aislamiento preventivo, sí, más allá de que había disminuido las denuncias en casi todos los servicios, sí había muchas llamadas telefónicas, a veces tenía que ver con muchas consultas sobre cómo interpretar el nuevo marco normativo, pero sí había bajado un poco la cantidad de reclamos judiciales. También como la Cámara Civil en el ámbito nacional había prorrogado de oficio las medidas que existían, bueno, esto también, por 60 días, esto también aquietaba un poco la posibilidad de cuestionamiento y de sostén de las medidas que ya estaban vigentes. Pero bueno, hoy se ve bastante más movimiento respecto de eso y la verdad que sí, día a día se va pudiendo llegar a más población para poder asumir patrocinio. Pero bueno, con estas características. Pero sin embargo sigue para mí el gran tema que nosotros tenemos pendiente y que ojalá esta pudiera ser también dentro de lo doloroso del momento que estamos atravesando, que ojalá pudiera ser una oportunidad también para intervenir, poder articular en el ámbito local las dos áreas, infancia y las áreas de mujer, género, para poder brindar una respuesta más adecuada y concreta. Porque no hay forma tampoco de intervenir en situaciones de violencia contra la niñez si no es desde una perspectiva de género. Así como tampoco es posible intervenir para combatir la violencia de género solamente con una mirada adultocéntrica. Pero sí es fundamental que podamos hacer confluir, y bueno, con todas las dificultades que tiene la articulación. Pero bueno, esto me parecía como un eje central y es el desafío también que teníamos siempre, y me parece que ahora ojalá pueda ser una oportunidad para profundizarlo y debatirlo con más énfasis. Bueno, eso, pinceladas del tema. Ahora lo que les parezca, estoy para... Gracias, Jimón, la verdad, súper clara tu presentación y muy interesante y también muy cercana a nuestra realidad de trabajo, ¿no? Lo primero que yo quería era comentarte que desde la CENAF, vos sabés que, bueno, una de las líneas de trabajo es la política sobre las líneas 102, ¿no? Que son líneas provinciales y que, bueno, en estos últimos años habían tenido un gran nivel de descuido, no solamente en lo humano, en los recursos humanos, sino también en lo que es asistencia financiera, y bueno, que es una de las líneas desde la CENAF que nosotros estamos fortaleciendo. Y además de este fortalecimiento puntual hacia cada línea y un trabajo conjunto con ellas, estamos empezando una suerte de articulación que queremos que, digamos, todavía no está cerrada, pero que queremos que llegue a un buen puerto con la 144 y la 137, porque nosotros vemos esta interseccionalidad entre, bueno, nosotros en la 102, digamos, si bien las 102 son de las provincias, pero llegan a nosotros como dificultad,
las llamadas a línea 102 que involucran casos de violencia de género y casos que llegan a la 144 y a la 137 que involucran a niños, niñas y adolescentes. Entonces, Claro. bueno, estamos haciendo reuniones, ¿no? Para justamente ver cómo abordamos más integralmente esto y estamos empezando a pensar como protocolos de intervención común, ¿no? Claro. Porque la verdad es que esto que vos decís, ¿no? Este campo común que se genera entre violencia de género y niñas, niños, adolescentes. Así que bueno, te lo quería comentar como una de las Genial. iniciativas que... Genial, es que es por ahí, es decir, hay que, y asumiendo las dificultades de intervención, nadie está preparado para articular con otros en forma natural, tiene que ser algo que hay que generarlo, cada uno siempre quisiera trabajar en su espacio, pero así como, digo, yo también digo, los años que trabajamos y mucho con la CENAF, es decir, las dificultades de intervención con salud, con educación, es decir, tratar de garantizar, y bueno, a veces los mecanismos son a través de protocolos que por lo menos nos fijan marcos de intervención a cada uno. Pero bueno, ahora llegó el tiempo de esto, de poder articular, hay un Ministerio de las Mujeres, digo, ya tenemos como otras áreas más jerarquizadas también que podrían permitir también una mejor articulación, y esto, abriéndose la caja de todas las dificultades de Sí, sí, intervención, ¿no? sí, no es que tenemos el protocolo y lo solucionamos, ¿no? No, no. Pero sí vamos como llegando a puntos de acuerdo y a miradas comunes de cómo abordar estas situaciones, ¿no? Para no fragmentar las intervenciones, para bueno, poder dar una respuesta más integral. Pero bueno, le paso la palabra a Soraya, que ella fue reuniendo las preguntas que fueron surgiendo. Hay un conjunto de preguntas. Gracias, Jimor. La verdad que muy claro y muy, sí, muy para seguir la exposición punto a punto. Hay preguntas en varios tramos de tu exposición. Por un lado hay varias preguntas que tienen que ver con esta cuestión de la derivación y la articulación, ¿no? Una cuestión de que cuando nombraste los ejemplos, eso más que una derivación parecía como un sacarse los problemas de encima, ¿no? Esta cuestión de que no se podía leer la dificultad de la persona hasta para la lectoescritura de los papeles que le daban, no poder acompañarla en el acceso a otra institución, ¿no? Entonces esta cuestión de revictimizar a la persona una y otra vez con soluciones que no son tal. Entonces, esta cuestión de cómo pensar en pasar de una derivación a una cuestión de articulación, es esto de los protocolos, son mesas conjuntas para la intervención en lo local. ¿Qué experiencias vos ubicás en casos concretos o en intervenciones a nivel más local y más de seguimiento de los casos que han sido exitosos en el sentido de estas articulaciones o estas derivaciones, en el sentido de que no hayan quedado en el camino? ¿Cómo son estas buenas prácticas? Bueno, siempre uno lamentablemente focaliza más a veces en, sí, es verdad, el ejemplo que yo les conté parece muy de laboratorio, pero es un ejemplo súper real de que concentraba muchas intervenciones defectuosas, pero que resumía también muchas dificultades de escucha, porque para llegar a esto fueron horas también de dedicar el tiempo a escucharlo, y a veces lo que es cierto es que las áreas de infancia a veces están muy sobrepasadas en su capacidad real de poder hacer seguimiento a todos los casos. Entonces, cuando hay un caso que requiere mucho más tiempo del que está estandarizado, y sí, se complejiza esa intervención. Yo, la verdad que no las tengo registradas cuáles son las que pueden ser interesantes. Recuerdo que hace unos años de UNICEF debe tener también mucho más sistematizada esta información, y seguramente ustedes desde la CENAF también, pero yo recuerdo que hace unos años se había trabajado, eso por el, no sé, 2011, 2012, 2013, se habían trabajado con municipios en el ámbito local. En la provincia de Buenos Aires se había trabajado con algunos municipios con mesas de articulación, que por ahí en la mayoría de los casos estaban lideradas con
la variedad de cada municipio, ¿no? Pero en muchos casos eran lideradas por las direcciones de la mujer o de género municipales y convocaban no solo a las áreas de infancia, convocaban a las distintas áreas municipales que podían tener algún interés. Entonces esas mesas de articulación local lograban que se conozcan los distintos actores y poder articular mejores respuestas. Siempre la intervención más eficaz es desde lo local, y con el conocimiento de los distintos órganos. La verdad que ahora a nivel país no les podría dar una respuesta, no sé por dónde andarán los temas, pero sí el tema es ese, el desafío es en lo local, la gestión local y la articulación, y esto lleva tiempo, es decir, el tema es que lleva tiempo, es entenderse, es vencer resistencias, prejuicios, uno suele tener muchos prejuicios sobre cómo intervienen los otros, a veces basado en evidencia, es decir, uno tuvo malas intervenciones con un organismo, entonces ya va mal predispuesto a querer articular, pero bueno, tiene que ver también con esto. Pero sí, las experiencias de mesas de articulación local suele ser un camino interesante para transitar. Ahora capaz que, bueno, la posibilidad de hacer espacios de articulación virtual podría ser un camino, pero sí, es por ahí. Es por ahí. De hecho, hay una compañera que dice de consejos municipales de garantía de derechos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por ahí. Bueno, bueno, y en este punto hablan de esta cuestión de diferenciar una intervención vinculada a la derivación y una intervención vinculada a la articulación, ¿no? Como Claro. que derivar es más mandar a la persona, articular va a tener que ver más con esta cuestión de acompañar, de garantizar el abordaje más colectivo y más integral. Hay otro grupo de preguntas que tiene que ver con cómo llegan los pedidos a poder acceder al servicio de patrocinio. ¿El nuestro? Sí, podemos mandar a la gente, podemos... Claro, claro, sí, ¿Cómo sí. llegan los Bueno, yo casos? después les puedo mandar como el volante que nosotros usamos ahora para comunicar. Nosotros antes del comienzo de esto era presencial, es decir, teníamos distintas sedes. En la ciudad teníamos en 5 barrios populares, trabajábamos con los centros de acceso a la justicia y después teníamos en la zona de tribunales. Hoy por hoy los estamos canalizando a partir de WhatsApp, nos llegan a partir de WhatsApp o derivaciones institucionales, por ejemplo la línea 144, la 137, la dirección de la mujer en ciudad, hay Atajo, el Ministerio Público Fiscal Nacional de la ciudad, tenemos tanto derivaciones institucionales como presentación espontánea. Sí. Yo después les mando. Tenemos dos WhatsApp, una línea telefónica y por email también. Y llegan, llegan, es decir, se van comunicando. Sí, estaría buenísimo que nosotros cuando en las conferencias aparecen recursos así tan concretos, le pedimos los detalles como para socializarlo con Sí, si las compañeras puedo, y capaz compañeros. que, a ver, por ahí les puedo compartir, mientras que hablamos voy buscando, Sí, de capaz todas que formas hay un drive donde estamos subiendo también las conferencias y los materiales, así que si no lo encontrás ahora, después lo subimos al drive. sí. Bueno, por otro lado, preguntan de que vos comentaste al principio de que se postergaron todas las medidas, se prolongaron 60 días desde el inicio de las ASPO, ya pasaron 60 días, se volvieron a prorrogar. Se volvieron a prorrogar, sí. Ahora están prorrogadas hasta el 12 de julio. Pero en el ámbito nacional, después cada provincia tiene distintas regulaciones.
En el ámbito nacional era, a ver, el ámbito nacional fue la primera, es decir, el 19, la primera que tuvimos fue el 19 de marzo. El 19 de marzo la Cámara Nacional Civil sacó una prórroga por 60 días. Esos 60 días pasaron y ahora la prorrogó hasta el 12 de julio. Pero a partir de que en el ámbito nacional se sacó, las distintas jurisdicciones provinciales, todas, creo que no hay ninguna ahora que no lo tenga, decidieron lo mismo, prorrogarlas automáticamente. Y con distintas formulaciones. Hay algunas provincias que pusieron mientras dure las medidas restrictivas o que ordenan el aislamiento provisorio, otras pusieron más tiempo. La que era más escueta en tiempo era la primera que salió, que era esta, para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora, actualmente, está hasta el 12 de julio. Eso también les puedo compartir el recurso que se desarrolló un mapa como, con las regulaciones de cada provincia. Eso. Sí, Ahora después que terminemos sería bien útil porque hay compañeros compañeras de todo el país acá en el chat, así que sí, y ahí está. mapa por provincias estaría muy interesante de compartir. Sí, y está el recursero también de cuáles son las áreas provinciales, ¿no? Después, bueno, también hay provincias que tienen particularidad. Algunos habían empezado con, sí, con distintos departamentos, después se unieron. Hay como mucho colorido respecto de las respuestas, pero sí hubo una respuesta más genérica que tenía que ver con tratar de dar también una respuesta genérica, independientemente del caso concreto, pero poder prolongar las medidas ya dictadas de protección que estaban vigentes para no tener que hacer concurrir a las mujeres a solicitar una renovación de una medida. Se entendía que eso iba a continuar. También lo que fue para el patrocinio en el ámbito nacional, lo que fue interesante es que estas medidas permitieron avanzar en una digitalización de gran parte del expediente, entonces uno pudo acceder a los expedientes, antes se accedía, pero siempre había algo que quedaba suelto, y ahora, bueno, fue más genérico, y sin la necesidad de solicitar la firma de la persona asistida. Nosotros somos un patrocinio que uno no tiene una representación como un abogado defensor, es decir, es un acompañamiento a la víctima que denuncia, y esto tiene que ver también con entender su autonomía de voluntad, es decir, por más que haya denunciado una situación, hay momentos en los cuales no quiere que eso continúe, bueno, uno le da el mejor asesoramiento posible, pero es poder acompañarla también en ese proceso hasta que pueda empoderarse de mejor forma y posicionarse de otra forma. Entonces, esto es muy importante, que no es la opinión de unos marco de aislamiento, porque lo que nos da garantía de eso es la firma de la parte, y ¿cómo hacíamos sin eso? Bueno, ahora se resolvió a partir de la firma digital, y cada abogado o abogada trata de generar cuáles son los recaudos que tiene para poder certificar, para dar fe de que lo que está haciendo lo está haciendo siguiendo estrictamente el interés de la parte que está asistiendo. Hay una compañera del área, Pía, nos comenta de que en el 2014 se llevó adelante desde CENAF un proyecto de articulación de la red de municipios en relación a la que estabas comentando previamente de las mesas de articulación. Sí. Ay, ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Lo que nos dicen, vuelta otra vez a nivel territorial, los técnicos de CENAF no siempre tienen intervención directa con las familias, y sí están como encontrando los recursos institucionales para poder pensar en una mejor intervención, pero a su vez esto complejiza más, ¿no? Porque es como tienen que referirse al área de niñez de las provincias, tienen que referirse al área de género de las provincias y actúan como una suerte de mediación en estas instituciones que no siempre articulan normalmente y naturalmente, entonces es como un juego de rompecabezas que complejiza, si bien entienden de que es esa articulación la que permite una mirada más integral, por supuesto. Claro, claro.
nosotros con las preguntas, no sé si alguien más quiere comentar o quiere preguntar algo más. Entonces, hay un montón de agradecimientos a la claridad. Hay una pregunta que tiene que ver con algunas leyes y artículos que nombraste al principio cuando hiciste un estado de situación del marco legal, que algunos piden si podés también adjuntar o repetir o profundizar. Bueno, por ahí, bueno, la 26061 es la que ustedes más conocen, pero por ahí la que puedo haber dicho rápido era la ley 26485, que es la ley de protección integral de los derechos de las mujeres en el ámbito de sus relaciones interpersonales. Es una ley que no es muy larga, es una ley de las pedagógicas generadas en esos años. El artículo 4 es muy claro porque habla de cuáles son los tipos de violencia. A fin del año pasado se agregó violencia de género también en el espacio político y en la participación política. Y básicamente, bueno, el artículo 4 define qué es violencia de género, establece los tipos que la violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, y bueno, y agrega esto que les decía, y las modalidades, es decir, se combinan los tipos con las modalidades puede ser en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, puede ser contra la libertad reproductiva, obstétrica, bueno, tiene básicamente la ley de la definición, los tipos, las modalidades, y yo les hacía mención al artículo 24, al artículo 26, que el artículo 26 les define cuáles son las medidas de protección que se pueden ordenar judicialmente, que si bien es solo un artículo que las enuncia, y no es que las limita a eso, es bastante creativo en la posibilidad de ver cuáles son las medidas que se pueden utilizar, y es interesante también para que las áreas de infancia puedan saber que cuando la ley 26061 hace mención a determinadas medidas de orientación y acompañamiento a las familias, bueno, esta ley complementa eso y da otras herramientas, otros recursos. Eso, me refería fundamentalmente a eso.